todos los pecados que, que no se cubrieron durante el año. Creo que Hebreos capítulo 10 nos habla acerca de eso y recordamos que siempre la ley iba a tener la sombra de los bienes venideros. Entonces es una preciosa figura de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él hizo. Es lo que hemos aprendido. Son figuras quizás débiles, pero que apuntan tan claramente a lo que nuestro Señor hizo por nosotros. En algunas ocasiones lo ilustran, en otras ocasiones hay contraste. Y el libro de los Hebreos también nos recuerda, ese capítulo 10 es lo que nos habla bastante de este tema de la expiación. Estas cosas, comparado eran simplemente la sombra de lo que iba a venir, no era la imagen misma de las cosas, y que estos sacrificios, por supuesto, se ofrecían continuamente cada año, pero no podían hacer perfecto a los que se acercaban a él, necesitaban vez tras vez estos sacrificios. Bueno, aprendíamos, recordábamos entre tantas cosas, no se va a mencionar, pero la preparación que tenía el sacerdote, por lo menos esos primeros 14, 15 versículos, él debía estar solo, porque ninguno podía ayudarlo eh, en esta ceremonia, en esta obra, en esta función que realizaba. Bueno, y nos hace pensar en nuestro Señor también, no había ningún otro que pudiera ayudarle. Pero él tenía que también en el versículo 4 de este mismo capítulo, él tenía que poner a un lado sus gloriosos vestidos que utilizaba el sumo sacerdote. Bueno, eso también aprendíamos, el estudio pasado nos recordaba de cómo nuestro Señor Jesucristo, él tuvo que, así dejó a un lado los ropajes de su gloria, tomó forma de siervo, como nos recuerda Filipenses capítulo 2. Pero este sumo sacerdote, él tenía que lavarse, santificarse. También él tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado de sí mismo. El Señor Jesucristo no tenía ese inconveniente. Él fue siempre puro, santo, perfecto. En él no había pecado. Y también el sumo sacerdote tenía que entrar ahí en el lugar santísimo. Entraba una vez al año, pero yo entiendo, si me equivoco, por favor me corrigen, que no sé si tenía que en ese mismo tiempo entrar como a lo menos unas 3 veces o una sola vez, porque debería colocar, creo que el incienso tenía que colocarlo allí, con el incienso primero, luego con la sangre derramada del pueblo. Y luego tenía que la ofrenda por el pecado de toda la nación también, o eso lo hacía en una sola ocasión, pero él tenía que, era ese único día que él podía entrar allí. Y nuestro Señor Jesucristo, su obra la hizo una vez y para siempre, pero no con sangre ajena. Y ahora, estos versículos de los que hemos empezado a leer hoy, nos habla de eso. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Me hace pensar lo que mencionamos anteriormente, no podía ayudarlo ninguno, estaba en este caso prohibido, pero es especial porque nos habla de la figura de nuestro Señor Jesucristo. No había nadie, absolutamente nadie, que pudiera hacer esta obra ni ayudarle. Nosotros mismos no podemos obtener la salvación por obra o con ayuda de algún ser humano. Es la misma gracia de nuestro Dios, confiando en la obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo. No hay que agregarle
a la obra redentora de nuestro Señor, ninguna obra, ninguna acción puede hacer más santo, más salvo a ningún hombre que se acerca a Él con fe, ningún ser humano. Entonces, este es un cuadro perfecto. Los hermanos pueden también ahondar más al respecto. Y es interesante desde todos estos versículos que restan, toda la responsabilidad pues que tenía que ejecutar el sumo sacerdote, perdón. Solamente el sumo sacerdote podía hacer esto. Y hay muchas figuras preciosas que podemos sacar de este relato leído. Y es interesante que nuestro Señor, Él siempre en todo momento, Él llevó a cabo a perfección la obra que el Padre le había encomendado. Y estas figuras quizás uno la ve un poco débiles en el Antiguo Testamento, estas sombras, pero nos muestran tan claramente lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Y estaba pensando en toda esa preparación, toda la presentación de los machos cabríos que salen aquí en los versículos desde hasta el 34. Eh, estos dos machos cabríos se consideraban una ofrenda por el pecado porque así lo dice el versículo 5. El versículo 5 nos dice que la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, ellos ilustran en esa forma, hemos aprendido dos aspectos de la obra de la cruz. Después que el sumo sacerdote, entiendo, rociaba la sangre de su ofrenda por el pecado, él tomaba el macho cabrío designado para morir y él así lo mataba como una ofrenda por el pecado, por la nación entera. Y luego era el que entraba al lugar santísimo y iba a llevar la sangre del macho cabrío y la rociaba sobre el propiciatorio. Eso en el versículo 20 lo leemos. Cuando hubiera acabado de espiar el santuario, el tabernáculo de reunión, y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Y entonces esto que él hacía, cubría ahí los pecados de la nación y luego la sangre de la ofrenda por el pecado, entiendo que reconciliaba al pueblo y al tabernáculo de Dios también. Y él después de aplicar esta sangre, el sumo sacerdote, él tomaba el otro macho cabrío, el vivo, y colocaba sus manos sobre la cabeza. Entiendo que es como un tipo de confesión de los pecados del pueblo, como si fuese una transferencia, simbólicamente hablando, pues, de la culpa que tenía la nación al animal inocente. Entonces nos habla de también esa parte sustitutoria de, de las culpas que nosotros teníamos. Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Y es interesante, los hermanos nos van a ayudar también a ver, esta cabra se enviaba lejos al desierto para más nunca volver a verlo. Entonces también nos habla un aspecto de esa remoción de los pecados de la nación y apunta hacia nosotros. Y bueno, entonces todos estos ritos hemos aprendido y hemos visto que eh, no quitaban el pecado y por eso son débiles, pero nos ilustran de la forma simbólicamente como el Señor hizo por nuestros pecados él, y Él los eliminó por completo. Entonces, también sabemos que esto tenía que creerlo los israelitas.
Él creía esto que Dios le mandaba, este ritual, y era creyente, era salvo por la fe que él depositaba en lo que Dios había mandado. Y siempre ha sido así, la salvación es por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice la palabra, por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y ejercitar esa fe, es creer en eso. Entonces, y qué bueno es pensar en todos estos aspectos. Estoy hablando de una forma genérica, enfocándome en los machos cabríos, pero bueno, ya para concluir los otros versículos de la prohibición con respecto también, luego vamos a ver a la sangre, y es interesante que en los últimos versículos se nos explican los detalles, y podemos ver también un cuadro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión. Después de acabar su obra en la cruz, él regresó al Padre en la gloria, donde está sentado allí a la diestra del Padre. Entonces, por eso este día debía ser santo para los judíos, no debía realizar ningún trabajo, porque la salvación no es por obra. Pero bueno, en forma genérica quise abrir un poco el debate, el tema. Son muchos versículos, y esperamos con la ayuda del Señor aprovechar al máximo estas figuras, estas sombras tan solemnes y preciosas que nos hablan de nuestro Señor. Adelante, hermano. Gracias, hermano Julio. Bueno, animamos a los hermanos a aprovechar el tiempo. El hermano Eliezer y el hermano Jorge tienen la mano levantada. Bueno, primero Eliezer y después Jorge. Buenas noches, mi querido hermano. Bueno, yo voy a hablar bastante corto para que después continúe nuestro hermano Jorge. Hermano, este ha sido un capítulo que es bastante comentado, bastante solemne, bastante estricto, como ya sabemos todo lo que sucede acá. Y me pongo a pensar el trabajo que tenía ese día este primer sumo sacerdote. Era un trabajo demasiado intenso, tenía que tener buena memoria para hacer todo esto que había que hacerlo con mucha rigidez, con mucho cuidado, y no podía pasarse, porque si él sabía, él estaba consciente, si cometía algún error podía morir. Nuestro hermano Julio dijo, yo pienso, mi hermano, particularmente también sujeto a corrección, como dijo Julito, él entró 3 veces al lugar santísimo. La primera vez en el versículo 12, cuando él entró con el incensario en una mano y con la otra llena de perfume en su puño. La segunda vez cuando entró en el versículo 14, cuando entró con la sangre del becerro por la expiación de él y de su casa. Y la tercera en el versículo 15, casi al finalizar, cuando entraba con la sangre del macho cabrío. Entonces, esto era algo de, yo digo, mi hermano, que era muy solemne y demasiado exigencia para él, porque sabemos que ese día también se celebraban, habían otras 2 celebraciones, que era el día del jubileo y el día de aflicción, o sea, el día de ayuno, que era la única vez que se efectuaba, pues. Entonces, yo a veces me puse a pensar, hoy estaba pensando, mi hermano, tenía que tener una buena memoria, porque él con esa sangre, con el dedo, él tenía que rociar o esparcir 7 veces, imagínese usted, y él no podía hablar. Entonces, él tenía que, porque por lo menos uno está haciendo algo y uno puede ir contando y puede ir hablando para llevar un control. Él no, él tenía que marcar 7 veces, primero con la sangre del becerro y 7 veces con la sangre del macho cabrío. Entonces, esto es, me llama la atención también, mi hermano, cuando nuestro hermano estaba hablando en el versículo 17, que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre. Oye, yo inmediatamente cuando yo estaba leyendo esto, mi hermano, pensé, mi mente fue rapidito allá al Nuevo Testamento, cuando allá específicamente en Hebreos 9:12, él dice que él entró una vez, y yo diría, él entró solo una vez y para siempre al lugar santísimo e hizo eterna redención por nosotros. Entonces,
aquí podemos también relacionar eso, mi hermano, que este sumo sacerdote, él entraba una sola vez, así como nuestro Señor Jesucristo, él se sacrificó por nosotros para darnos una eterna redención y para abrir, como dice también, creo que también en Hebreos, dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. Pero que nosotros, mi hermano, nosotros, ¿cómo vamos a entrar nosotros a ese trono de la gracia? Nosotros tenemos que entrar con limpia conciencia, con el corazón sincero, puro, como ofrenda agradable delante de nuestro Dios, pensando en este primer día de la semana, donde nosotros tenemos que celebrar la cena del Señor, pues que tenemos que tratar de ir con nuestro corazón, en nuestras mentes, por medio de la fe, y irnos allá al Calvario, donde Él una vez hizo este sacrificio por nosotros. Entonces me llama la atención también, mi hermano, que en el versículo 17 y 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová. Sabemos que para muchas personas, cuando él entraba ya, cuando entró por primera vez en el becerro, que eso se sacrificó allá en el altar de bronce, también el macho cabrío, pero cuando él dice que con la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar. Entonces, este altar, mi hermano, este altar es el altar del incienso, porque lo dicen en Hechos, Éxodo capítulo 30 y el versículo 10, cuando dice, y el título no inspirado dice el altar del incienso. Y dice, y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de sacrificio por el pecado de expiación. Pero me llamaba también la atención, mi hermano, que ahí aparecen tres faltas bastante graves. Me gustaría que nuestros hermanos pudieran hablar un poco, porque dice el versículo 21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las, aquí está la primera falta grave, iniquidades, después rebeliones y después pecado. Entonces yo tenía por acá, mi hermano, que yo había sacado una pequeña definición o aplicación. Iniquidades es maldad o culpa o ofensa contra Dios, un rechazo a las leyes del Señor. Rebelión, rechazo a la autoridad, rebeldía y revolución. Recordemos todo lo que hizo el pueblo de Israel, lo que hizo Coré, lo que hicieron cuando hicieron el altar de el becerro de oro. Y esta rebelión, mi hermano, en el Nuevo Testamento podríamos relacionarla con la desobediencia y la sedición. Pecado, ya sabemos que son pensamientos, son palabras o acciones que van en contra del Señor o rechazar al Señor. Entonces, me gustaría, mi hermano, que nuestros queridos hermanos pudieran explicarnos porque yo diría, bueno, ¿y por qué no diría por los pecados del pueblo? Si no tuvo que especificar, pues, cada uno de esas faltas graves, pues, como es la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y también me gustaría, mi hermano, dejar una pequeña pregunta ¿qué podría simbolizar cuando dice en el versículo 18 que él puso sobre los cuernos del altar? Él allí roció sangre, puso sangre allí, pues. Y en el versículo 21 dice, Aarón pondrá sus manos sobre, acá también va, sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces, ¿qué podríamos relacionar? ¿Qué simboliza? Pues sobre, uno sobre los cuernos y aquí sobre el macho cabrío. ¿Y qué podríamos, una aplicación espiritual para nosotros? Este era mi pequeño comentario, mi hermano. Gracias, hermano Eliezer. Bueno, hermano Jorge, adelante. Bueno, buenas tardes. Antes de entrar con mi comentario respecto a lo de las entradas al lugar santísimo, pudiese haber una cuarta para retirar el incenciario después de que había concluido toda
la ceremonia. Lo importante es que podía entrar una sola vez al año, que era el día de la expiación. Pero indudablemente que el día de la expiación es, de todas las fiestas, lo más representativo de la obra de la expiación nuestra. Pero a diferencia de aquel día en donde estaban involucrados el sumo sacerdote, estaba involucrado el cordero y los machos cabríos, en el día de la expiación, el Señor representó todo. Él fungió como sumo sacerdote, pero él también fue el cordero. Pero a diferencia de Aarón, el cual cuando coloca sus manos sobre el macho cabrío, como vemos en el versículo 21, se contamina. Por eso después en el versículo 23 nos dice que él tuvo que, perdón, el versículo 24 tuvo que lavar su cuerpo con agua. El Señor no, a pesar de que cargó todos nuestros pecados, él no se contaminó con el pecado. Y en Hebreo, entonces, nos habla de su función, ya no como el cordero que fue sacrificado y que al igual que este que fue quemado fuera del campamento, el Señor, pues como sabemos, fue crucificado fuera de Jerusalén. Él entonces entró al tabernáculo, no de manos, no de esta creación, y en Hebreos son 9, versículo 11, lo leo: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, era un símil de lo que ocurriría en la cruz, un símil imperfecto. Normalmente sabemos que el libro de Hebreo lo que presenta es que el Señor en todo es mejor sumo sacerdote, mejor sacrificio. Entonces, una sola vez, Aarón tenía que hacerlo, el sumo sacerdote, una vez cada año. El Señor lo hizo una vez y para siempre. Aarón tenía que ofrecer primero sacrificio por él y después por el pueblo. El Señor lo hizo uno solo por el pueblo, ya que él no requería de ningún tipo de sacrificio, puesto que en él no había pecado. Y entró con su propia sangre, no con la sangre de animales. Entonces, estamos eternamente agradecidos por la magnitud de su sacrificio, por la amplitud de su obra, que aún 2000 años después nos salva, y por el ejemplo que había sido puesto para que fuese y nos sirviese de ilustración en cuanto a lo maravilloso de la obra del Señor. Gracias, hermano Jorge. Bueno, el hermano Eliezer hacía una pregunta en cuanto a los cuernos del altar. Los cuernos nos hablan de poder. La escritura, los cuernos nos habla de poder. El caso del altar tenía 4 cuernos. Nos habla de la universalidad de ese poder. Y el hecho de que se pondría allí la sangre, ¿no?, lleva a lo que es la redención en Cristo, el poder universal de la redención de Cristo. Como dice la escritura, pues, y los apóstoles llegaron a mencionar, el apóstol Pablo dice, él quiere que todos los hombres sean salvos. El apóstol Pedro también dice
de la misma forma que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. O sea que si toda la humanidad dispusiera a creer en el Señor, hay poder para salvarlo universalmente. Sabemos que no se dará de esa forma porque el mismo Señor dijo que no es de todos la fe, pero hay poder pues en esa obra expiatoria del Señor para dar salvación. Hay poder allí en la obra de Cristo. Hermano, para avanzar, hay una expresión aquí que ya se hizo mención, que es ningún hombre entrará. El hermano Julio nos habló bastante acerca de esto, pero aparte de lo que él mencionó, cuando yo leo este versículo, pienso en el caso de María Magdalena, cuando el Señor le dijo que no le tocara. La obra del Señor y su acción como sumo sacerdote, él dice, voy a mi Dios. Él no podía ser tocado en ese momento porque todavía iba a ir al Padre. Nos muestra la solemnidad de la obra perfecta de Cristo en redención y en justificación, porque como lo explica el apóstol Pablo, sobre todo ahí en la carta a los romanos, fuimos justificados en su resurrección. Entonces, sin duda alguna hay una relación allí, aparte de lo que ya hemos escuchado, de que no había más nadie allí en el tabernáculo cuando el sumo sacerdote hacía la expiación. Marco, también podemos considerar al respecto de que no había nadie podía entrar al tabernáculo, de que en el momento en que se inicia el juicio de Dios sobre el Señor, él fue cubierto por tinieblas. O sea, nadie podía ver el acto del juicio de Dios cayendo sobre el Señor. Todo lo que nos describen los salmos en cuanto al deterioro físico del Señor a causa de los sufrimientos de soportar el justo juicio de Dios, fue completamente de una relación entre él y el Padre. Ningún hombre pudo presenciar los crueles dolores del Señor. Entonces, esas tinieblas que le cubrieron hacen que lo podemos asociar con esto del versículo 17, de que nadie podía estar en el tabernáculo y presenciar lo que hacía el sumo sacerdote en cuanto a la expiación. Sí, gracias, hermano. Efectivamente, si uno ve la relación de todo, pues él en soledad, él se apartó a un tiro de piedra. Los discípulos más cercanos estaban como un tiro de piedra ahí en el Getsemaní. Y todo el proceso, pues que él vivió, lo vivió en plena soledad. Y aún allí, después de la resurrección, hasta que él no entró a la presencia del Padre, pues que entendemos que allí es cuando vemos la expiación como tal, él ni siquiera podía ser tocado. Entonces hay toda una secuencia allí de la soledad del Señor para hacer la obra de expiación. Pero el hermano Daniel está levantando la mano. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, bueno, aquí un pensamiento breve, ¿no? Por cierto, ese pasaje que cita Marcos, donde le dice no me toques, no he subido al Padre, efectivamente, ¿no? Hay algunos que piensan, yo lo creo así, pero bueno, hay otros que piensan de distinta manera. Hay unos que dicen que el Señor lo que le dijo a Marta, que no me retenga, ¿no? Yo particularmente creo que él dice que él tenía que subir al Padre, ¿eh? Y no había subido al Padre. O sea, pero bueno, vuelvo y repito, ¿no?
hay quienes creen en lo otro y bueno, ahí también está ese pensamiento, pues, y no debe haber, digamos, controversia en eso, pero bueno, son distintas cuestiones, ¿no? Yo lo que quería decir un poco es que, como han dicho los hermanos, pues, que todas estas fiestas, todas estas, sí, celebraciones, eh, tienen digamos, la clara y más perfecta simbología pues, en el Señor, ¿verdad? Como Dios, eh, el Señor no solamente que fue el sumo sacerdote, ¿no? Porque así lo dice la palabra. eh, eh, Tal sumo sacerdote nos convenía, dice, sino que él mismo fue la ofrenda, porque el sumo sacerdote arónico, por decirlo así, el de la línea de Leví, él llevaba una ofrenda pues que le suministraba al pueblo, pues, un cerro y un carnero, ¿no? ¿Ah? Por cierto, había varios animales ahí que se sacrificaban, ¿no? El becerro, el carnero, el carnero para expiación, los dos machos cabríos y también un carnero para expiación del pueblo, ¿no? Eran alrededor de, a lo menos, yo cuento 5, ¿no? No, por cierto, sujeto a corrección, ¿verdad? Pero me parece, ¿no? Y todo tiene, pues, digamos, simbólicamente, perfectamente, el Señor representa todas estas cosas. Pero también yo quería, se debe mencionar que hay algunas diferencias claras con, por decirlo así, lo que Cristo, que todo esto lo que representó era una sombra de lo que había venido, es decir, el Señor cuando vino, pues, ¿verdad? Entonces, primero que el Señor no era de la línea de Aarón, el Señor era de la tribu de Judá, correcto. Y sabemos que los sacerdotes eran de la línea de Leví, pues, ¿no? Otro, pues, que podemos mencionar es que esta fiesta se celebraba el día de la expiación, en una fiesta, digamos, que de otoño, ¿no? Otoño, ¿no? En mes de octubre, ¿no? Entiendo, ¿no? Septiembre, octubre, otoño. En cambio, cuando el Señor se entregó el día de la redención, fue en la Pascua, que era de primavera, ¿no? Entonces, y esto también, a ver, el Señor, más hebreo más no nos lo identifica con ese sacerdocio según el orden de Melquisedec, donde dice que no tenía ni origen, ni linaje, ni se menciona sobre inicio ni fin, ¿verdad? Ese más o menos, ¿no? Entonces, me parece pues que Dios nos da a entender ahí que la obra del Señor es superior que la obra que se estableció, digamos, vamos a decirlo así, por medios humanos, ¿no? Por medios nuestros, nosotros los humanos, que tenemos imperfección. Bueno, el sacrificio y el servicio y la representación, o lo que representó el Señor, o lo que hizo el Señor es, o sea, superior, inmensamente superior. Y por eso me parece a mí, pues que nosotros podemos ver esas claras diferencias o esas claras, sí, si bien es cierto, no quiero crear ninguna controversia o contradicción con lo que se ha dicho, toda la fiesta y todos estos sacrificios y todas estas ordenanzas, el Señor, eso simbólicamente representan lo que el Señor era, pero también nosotros vemos, con los respecto al Señor, como lo he mencionado algunos, y habrá muchas más claras, pues por muchas claras diferencias con lo que el Señor en sí representó. Y lo otro es que, el Señor fue con su propia sangre, el sacerdote, el sumo sacerdote, y eso era un cargo que era heredado, pues lo seguían las líneas sacerdotales, ¿no? Más el Señor no vino de la línea de Leví, de Aarón, sino de Judá. Entonces ese era mi pequeño comentario, hermano. Muchas gracias.
Gracias, hermano Daniel. Bueno, continuamos con el estudio. Animamos a los hermanos a continuar participando. Hermano, disculpe, tengo una pregunta. Bueno, una de las cosas, parte de la pregunta, es que lo que hace el pecado, ¿no? Hemos aprendido la palabra esta expiación y inclusive iba a limpiar, esa era la idea. Y quería, es una de las cosas más graves del pecado son las transgresiones, creo que entiendo así. La palabra más grave expresada aquí en el Antiguo Testamento, como la expresión, su manifestación más intensa, pues el pecado, una ruptura de la relación entre las dos partes, en este caso Dios y el hombre, y bueno, es una violación total del tratado, del propósito con que Dios creó al hombre. Y el pecado no tan solo afectaba a la persona, sino al tabernáculo. Por eso necesitaba ser tratado el tabernáculo, todo lo que el hombre tocaba iba a ser contaminado. Después esta limpieza personal de las cosas que también él iba a, a efectuar esa transferencia de pecado y la liberación del chivo expiatorio. Mi pregunta es, ¿qué relación tiene esto con la obra de nuestro Señor Jesucristo? Porque primero el sumo sacerdote su pecado, después limpiaba ahí el tabernáculo para que fuera limpiado. Y luego es que trataba con el pecado del pueblo a través de estos machos cabríos y lo que hacía, qué relación había en eso, era mi duda. No, pero si no hay respuesta, sigan adelante, mi hermano. Hay otros detalles. Julito, mira, el tabernáculo, por estar en medio de un pueblo pecador, estaba contaminado. Por eso el primero rociaba y purificaba el altar. La diferencia, el Señor entró a un tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Entonces, Él entró en el cielo mismo, en donde no hay pecado. Entonces, esa ya es una diferencia en cuanto a la obra del Señor y a la obra que hacía el sumo sacerdote cada año. Entonces, el Señor, al entrar en el cielo, no tenía nada que purificar. Después, el sumo sacerdote ofrecía en primer lugar sacrificio por él, después por su casa y después por el pueblo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote también, como humano, estaba sujeto a la ley del pecado. Y el Señor, que es sin pecado, entonces él no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, sino solamente por los pecados de nosotros. Y eso es lo que da la validez del sacrificio del Señor, de que Él era sin pecado. O sea, cualquier hombre, y lo dice el apóstol Pablo, pues si se ofreciese en sacrificio, si acaso alcanzaría ese sacrificio para limpiar, para expiar el pecado del que es ofrecido. Pero el Señor, como era sin pecado, entonces no tenía necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo, y su sacrificio era capaz de alcanzar y limpiar los pecados de todo el mundo. Y la otra gran diferencia que vamos a ver es en cuanto a la eficacia
del sacrificio. El sumo sacerdote tenía que hacerlo todos los años, porque el sacrificio limpiaba los pecados del año transcurrido, que es lo que leemos allí en el versículo 21, que poniendo sus manos sobre el macho cabrío confesará las iniquidades, las rebeliones y todos los pecados. El sacrificio del Señor fue suficiente una sola vez y para siempre, porque Él entró al tabernáculo celestial no con sangre de macho cabrío, sino con su propia sangre. Y el apóstol Pedro nos dice pues que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas son pues las características que diferencian y que hacen que el sacrificio del Señor sea mucho mejor sacrificio, como dice Hebreo, que el que estaba en la ley. Entonces, pero era necesario que estableciese la ley estos sacrificios para enseñarnos y para que pudiésemos después nosotros apreciar qué tan grande, qué tan mejor es el sacrificio del Señor, que con una sola vez y para siempre nos ha redimido. Bueno, el hermano Daniel y después Luis Enrique tienen las manos levantadas. Entonces, en ese orden, Daniel. Ajá, bueno, sí, yo quería mencionar, hay quienes han citado, hermano, Colosenses 1:20, ¿no? Donde dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay quienes citan que la rebelión satánica, pues, tuvo efectos, ¿no? De distorsión, por decirlo así, de alguna manera, incluso a nivel de los mismos cielos. Entonces, si bien es cierto, en el cielo, no, como dijo Jorge, no hay pecado, pero sí hubo efectos, ¿no? Hay quienes piensan de eso, yo he escuchado efectos en base a esta escritura de Colosenses 1:20, porque dice, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que el sacrificio de Cristo incluso hizo restauración, incluso de cuestiones celestiales. Yo he escuchado eso y también, como dice, en base a lo que dice Hebreos capítulo 9 y versículo 23, fue necesario que las figuras, aquí dice de las figuras, de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, ¿no? Entonces, lo conectan pues con esa escritura de Colosenses 1:20, en que la eficacia de la obra del Señor incluso hizo las restauraciones necesarias en los mismos cielos. Eso en base a esta escritura, mi hermano. Yo no estoy diciendo que esto sea la interpretación correcta, pero hay estos versículos, pues, y quise por eso presentarlos, pues. Gracias, hermano. Gracias, hermano Daniel. Bueno, Luis Enrique, adelante. Sí, bueno, yo estaba pensando algo similar. De hecho, había considerado la misma escritura que el hermano Daniel ha citado ahí en Colosenses, pero creo que la idea más amplia, hermano, por tema del tiempo no lo voy a leer, pero le sugiero, Julio, que leas ahí en Hebreos capítulo 9, desde el versículo 23 en adelante hasta el capítulo 10 y el versículo 23 puede ser. Allí creo que el escritor a los hebreos amplía
de una manera correcta todo lo que esto significa, lo que eso significaba, pues. Recordemos que gran parte de lo que él nos muestra, lo que nos habla acerca del sacerdocio de Cristo, está basado o basa su argumentación en lo que hacía el sumo sacerdote el día de la expiación específicamente. El contexto de todo ese mejor sacrificio, ese mejor sumo sacerdote, todo lo que está haciendo referencia a Cristo como el mejor. En cuanto a esto, él está basándolo en el día de la expiación. Entonces, habla de que las cosas celestiales también necesitaron ser purificadas, pero dice con mejores sacrificios. Y creo que otra cosa que cabe destacar, ya el hermano Requena también hizo alusión a algo así, que ellos debían recordar, ellos debían entender que algún día habría un mejor sacrificio. Ellos debían creer eso. Claro, nosotros tenemos una perspectiva distinta porque ya nosotros miramos como algo que ya se efectuó, pero en el caso de ellos, miraban algo que iba a acontecer, que debía efectuarse. Fíjese que ya el profeta Isaías, él hablaba y mostraba cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados. Dios había revelado esto. Desde Abel, bueno, pudimos ir más atrás todavía, desde el mismo día que Adán y Eva pecaron, fueron vestidos con túnicas de pieles de animales, ya Dios estableció el principio de la expiación. Entonces, todo lo que implicaba el sacrificio de Cristo, la purificación de todas las cosas, el sacrificio de Cristo llevaría ese alcance. Ahora, el lenguaje que usa el escritor a los hebreos, y es al punto a donde voy, es interesante porque él muestra que, o sea, que el sacrificio de Cristo, él no presentó el sacrificio en el cielo, pero él dice que para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio, no con el sacrificio. Ahí estaba, ahí marca la diferencia de aquel sacerdote que entraba con un sacrificio que obviamente primero debía tratar su pecado, el de su casa, purificar todas las cosas para que se lograra entonces la expiación por el pueblo. Él, a pesar de que estaba haciendo todos esos rituales, él estaba mostrando que en ese culto había debilidad y que era necesario la aparición de Cristo como el único y suficiente sacrificio hecho una vez y para siempre. El escritor a los hebreos toma eso como un argumento para mostrar que había algo superior, que había algo mejor. Y los israelitas, desde el sumo sacerdote hasta el pueblo, debían entender que a pesar de que ellos estaban realizando una obra de expiación, al día siguiente ellos iban a empezar una cuenta nueva de pecados por un año para ser expiados al año siguiente. En cambio, por eso te digo y te invito a que leas allí y a todos los hermanos a leer Hebreos capítulo 9, repito, desde el 23 hasta el versículo 23 del capítulo 10, donde él muestra ese alcance del sacrificio, el borrar los pecados para siempre, pero no solamente el hecho de borrar los pecados, sino de dotar el corazón y la conciencia de una vida justa y piadosa, precisamente ser nosotros vistos a través de la justicia del Señor, de su vida santa, de su vida justa.
De verdad que es un tema muy amplio y muy hermoso, hermano, pensar de que nosotros siendo pecadores, merecedores de la condenación, Dios no haya acortado su brazo para salvación, Dios no haya extendido sobre nosotros su mano, sino que como dice Isaías, su mano se manifestó, su brazo se manifestó sobre el Señor y no sobre nosotros. Y ese sacrificio, pues su alcance, lo que conlleva a pensar en las mejores promesas. Yo particularmente sí, muchas veces hago memoria, pues, el primer día de la semana, en la cena del Señor, de lo que el Señor sufrió, pero procuro no quedarme allí, porque lo más grande es lo que Él logró a través de ese sacrificio, el triunfo del Calvario. Entonces, no sé, hermanos, si con esto quizás llegamos a satisfacer algo de tu inquietud, pero sí te invito a que leas allí porque los detalles que muestra el escritor a los hebreos creo que van relacionados precisamente a esas cosas, a entender que había debilidad en ese culto y que eso no debía quedar permanentemente, que era necesario el sacrificio de Cristo, pero a la vez mostrar el alcance y lo que iba a ser la presentación de Cristo en el cielo, ya no con un sacrificio, porque no había necesidad, porque Él era el sacrificio, ya lo había realizado, más bien su sacrificio perfecto le daba derecho de entrar directamente a la presencia del mismo Dios, pues, y es ahí donde Él recibe esa diestra, porque su sangre le daba derecho de entrar confiadamente al santuario no hecho de mano, al cielo mismo, para vivir allí, presentarse delante de Dios para interceder perpetuamente por nosotros. Muy bien, gracias, Luis Enrique. Ya estamos sobre la hora, tiene la mano levantada el hermano Jorge, el hermano Eliezer. Hay un aspecto que es bueno también resaltar, que ese era uno de los días solemnes. Habían 3 días solemnes de reposo, eran de reposo de gran solemnidad. Este era uno de ellos, donde ellos no harían ningún trabajo, afligirían su espíritu, y todo el pueblo, pues no solamente el sacerdote, sino todo el pueblo estaban bajo la expectativa de la expiación, y di que debían limpiarse, pues, y estar en una actitud de aflicción y por supuesto, de que deberían mostrar arrepentimiento. Bueno, hermano Jorge, hermano Eliezer, en este orden. Rápidamente, porque sí, ya se nos pierde. Pero no, quería hacer otra comparación en donde resalta pues la excelencia del sacrificio de la obra del Señor. Es que el día siguiente del día de la expiación, el sumo sacerdote seguía con su trabajo normal de los sacrificios diarios. Y como se nos ha enseñado, pues dentro de todos los muebles del tabernáculo no había silla. En Hebreos 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sumo sacerdote hacía el día de la expiación, un día especial, pero seguía trabajando, ofreciendo todos los días sacrificios, y al año volvía a repetir de nuevo el día de la expiación. Pero el Señor ya, gracias pues, que está sentado a la diestra de Dios, donde intercede por nosotros. Entonces, una nueva comparación en que sale demostrado que es mejor sacrificio y mejor sacerdote es el Señor. Adelante, don Eliezer. Lo mío va a ser rapidito también. Bueno, mi hermano Marco, si quedamos hablando un poco de este tema, yo quería dejar una inquietud en el versículo 21, casi al final, cuando dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Me gustaría, si da tiempo para otra oportunidad, hablar esto. ¿Qué podemos
aplicar en cuanto a esto, un hombre destinado para esto. Pero me llama la atención acá dos cosas que tiene que relacionado con sacado fuera del campamento, que era aquí en este 21, el Azazel era enviado afuera, y en el 27 dice, y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío. Entonces, me llama la atención, mi hermano, que este animal, él llevaba el pecado de ellos fuera, lejos, se perdía, no sabíamos del pecado del pueblo. Entonces, esto me lleva a pensar rapidito allá en Miqueas, aunque se le dijo fue al pueblo de Israel, esto que quería decir, pero podría ser aplicado también a nosotros. En el versículo Miqueas 7:19, cuando dice casi al final, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero hablando acerca de esto fuera del departamento, del campamento, para terminar, Hebreos 13:12, él dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y el 13 dice, salgamos pues a él. Entonces, esto me lleva a pensar rapidito también a Hebreos 4:12, que cuando dice acerquémonos confiadamente a él, pero para acercarnos confiadamente a él tenemos que hacerlo con limpia conciencia, con corazón sincero, con corazón puro, así como lo vamos a hacer mediante el Señor mañana en la cena del Señor. Este era mi pequeño comentario, hermano. Gracias, hermano Eliezer. Bueno, el hermano Edwin, como no habló, entonces él nos encomienda en oración para terminar el estudio. Hermano Edwin, ¿está allí? Vamos a orar, hermano. Silencio, niña. Priscila. Vamos a orar, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, queremos en esta hora darte las gracias, oh Dios, por nuestro amado Salvador, por el Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que está escrito de Él. Todo tuvo fiel cumplimiento. Queremos, oh Dios, alabarte por nuestro amado Salvador. Él ha hecho expiación y ha visto linaje. Gracias te damos, oh Dios, porque con aquel solo sacrificio Él quitó de en medio el pecado y obtuvo para nosotros eterna redención. Te alabamos por todo lo que Él ahora ha hecho posible para nosotros. Gracias te damos por el estudio de tu palabra. Ayúdanos para tener memoria de Él y en el día de mañana en tu voluntad podamos presentar sacrificios aceptables a ti por medio de Él. Recibe las gracias por el estudio. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Estábamos considerando continuar los estudios, pero considerar el próximo estudio, el holocausto, siguiendo con las ofrendas. Pues ya hemos visto lo que fue la Pascua, hemos hablado del día de la expiación y los sacrificios asociados a él, pero entonces seguir con las ofrendas, pues lo que son los sacrificios que se hacían, y el primero que está acá en Levítico es el holocausto. Entonces, para que el holocausto sería Levítico capítulo 1, para el próximo estudio Dios mediante. Sé quién podrá ser el responsable de hacer la introducción en el próximo estudio. Yo creo que deberíamos estrenar a don Jorge, que primera vez que se conectó. ¿Qué dice Daniel? Yo creo que sí. Yo apoyo. Lo que pasa es que yo los sábados primero tengo la reunión de la asamblea de aquí, y hoy terminamos un poquito antes de tiempo y por eso me uní. Entonces hay veces que terminamos como un cuarto para las 8, algo así, por eso ya entonces no entro. Entonces no me puedo comprometer a hacer la introducción, porque va a depender de a qué hora salga de la reunión de la asamblea. Bien. Bueno, vamos a decirle entonces al hermano Eliezer y
Y entonces el hermano Jorge, de todas formas, en lo que llegue, seguro que se va a conectar. Ayuda. Entonces, Levítico capítulo 1, el próximo estudio. Bueno, saludo a todos, abran los micrófonos para que se saluden.